Acabamos de cantar, yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia. Y creo que eso es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Enseñarnos a vivir conforme a su justicia. Y quiero invitaros a hacer una lectura en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Tenéis el texto en pantalla. Y el apóstol Pedro, hablando del Señor Jesús, dice, quien llevó él mismo, Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos, ¿a qué? A la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Lo voy a leer de nuevo. Quien llevó él mismo, el Señor Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu palabra santa, conscientes de la necesidad que tenemos de la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Infunde, Señor, tu luz. Danos entendimiento y viviremos. Haz milagros. Disipa sombra, arranca mentira y llévanos, Señor, a correr en pos de ti. Danos, Señor, una experiencia contigo, el Dios vivo, el Dios presente, en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que quiero hacer es ondear como una bandera sobre nuestros corazones la realidad de la muerte vicaria de Cristo. Dice el texto que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Sin esta verdad no tenemos evangelio. Sin esta verdad todo lo que tenemos es un sistema religioso sin vida, sin poder, un credo que no sirve, un credo que está vacío, hueco. Si nosotros tuviéramos una idea más clara del pecado, no podríamos escuchar esto que acabo de decir sin sentir estremecimiento. El pecado es alta traición. El pecado es el insulto más grave. El pecado es bajo, es feo, es ruin, es indigno, es injusto, es antinatural. El pecado en realidad es un intento de asesinar a Dios. Básicamente todo pecado, en el fondo, en el último análisis, es un intento de asesinato de Dios. Es un intento de desplazarlo, de ocupar nosotros, de arrebatarle su corona, de imponer nuestra ley, de imperar nosotros. Y no solo eso, es una profanación del orden divino. El pecado entristece a Dios, enfurece a Dios, provoca a Dios, disloca el universo y arruina nuestros propios corazones. Y Jesús, en un acto de abnegación absoluta, lo llevó en su cuerpo sobre el madero. Cristo murió como un maldito, clavado de pies y manos a una cruz romana, suspendido entre el cielo y la tierra, en ese limbo, por así decirlo, sin ropa, sin patria. ¿Por qué? Lo sabemos, lo hemos escuchado una vez más. Escuchémoslo de nuevo. ¿Por qué lo abate Dios? Poco antes, cuando Jesús descendió al Jordán, Dios le sonrió, los cielos se abrieron y Dios Padre le cantó su amor al oído. Dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo placer, en quien tengo complacencia. Pero ahora en el Calvario lo ataca. ¿Por qué lo ataca ahora? ¿Por qué descarga sobre él su ira? Porque como dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Y ese inocente, ese hombre justo, noble, valiente, puro, impecable, está llevando en su cuerpo la suma de nuestras maldades, toda nuestra porquería.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, dice Isaías, el pecado de todos nosotros. Nos sustituyó. Nos sustituyó en el patíbulo, tomó nuestro lugar. Pero no solamente murió por nosotros, vivió también por nosotros. Jesús vivió por nosotros, Jesús cumplió la ley a nuestro favor. Su vida entera fue un canto de amor a su Padre. Su vida entera fue homenaje, tributo a Dios. Vivió en perfecta obediencia, no solamente en nombre propio, sino también como representante legal de una nueva humanidad. Vivió a nuestro favor la vida que nosotros no éramos capaces de vivir. Murió en nuestro lugar la muerte que no éramos capaces de soportar. Y como he dicho tantas veces, la frase no es mía, la leí en algún sitio, pero me la apropié. Creo que es la frase que más he dicho desde un púlpito. En la cruz, Dios Padre trató a Dios Hijo como si Él hubiera vivido nuestra vida, para poder tratarnos a nosotros como si hubiéramos vivido la suya. Y cuando por la fe nosotros nos apropiamos de esta realidad bendita, Dios entonces declara perdonados todos nuestros pecados. Pasados, presentes y futuros. Todos nuestros pecados. Y cuenta como nuestros los méritos de Cristo. Nos declara justos como si nunca hubiéramos pecado, como si siempre hubiéramos vivido del modo más perfecto según su voluntad. En otras palabras, Dios entonces nos sonríe como sonrió a Cristo cuando lo vio descender a las aguas del Jordán. Justificados, dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por tanto, ya no hay culpa, ya no hay castigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que, ¿qué hizo Dios a favor nuestra? El Padre envió al Hijo para que el Hijo llevase sobre sí en el madero nuestros pecados. ¿Para qué? Para obtener nuestro perdón, para reconciliarnos con Dios. Nunca nos vamos a cansar de decir estas cosas y de predicarlas y de escribirlas y de cantarlas. Pero nuestro texto dice otra cosa. No, ese no es el énfasis de nuestro texto. La justificación no es el énfasis del Espíritu Santo en las líneas que hemos leído antes. ¿Qué dice exactamente el pasaje? Todo lo que he dicho es verdad, por supuesto. Es el corazón del Evangelio. Pero leo de nuevo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. No dice por cuya herida fuisteis reconciliados. Por supuesto que hemos sido reconciliados por su herida. Claro que sí. Hemos sido reconciliados porque el pecado nos enemista con Dios. El pecado nos coloca bajo el desagrado divino, bajo la sentencia divina. Y por su llaga, es decir, por su muerte vicaria, hemos sido reconciliados con Dios. Pero el pecado no solamente nos enemista con Dios. El pecado nos lesiona, nos atrofia, nos hace feo, nos envenena. Nos hace completamente inútiles para la vida buena, para la vida santa, nos pervierte, nos ciega, nos desfigura. Y Cristo fue abierto en el altar de la cruz para comprar nuestra sanidad, para volver a darnos un rostro humano, para recuperarnos, para rectificarnos, para darnos ojos que ven, un corazón sensible. El pecado nos corta las alas. Cristo murió en la cruz, puso nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para volver a darnos alas, para darnos pies como de siervas, como lo diría el profeta, y hacernos estar firmes en nuestras alturas. Escucha, iglesia, tu Señor fue cosido con hierros a las maderas de una cruz para romper tus prisiones, para que vivas a la justicia, es decir, para que vivas una vida que se ajusta, que se conforma a la voluntad de Dios. Jesús fue molido en tu lugar para hacer de ti un santo, para librarte del poder del pecado, para que el pecado nunca más tenga imperio sobre ti. Jesús murió por ti para sanarte del orgullo,
para hacer de ti una persona mansa, para hacer de ti una persona humilde ante Él y delante de otros. Jesús murió por nosotros, hermanos, para que podamos ser fieles a nuestros cónyuges. No solamente en nuestra conducta, sino en nuestra mente, en nuestras imaginaciones, en nuestros más íntimos pensamientos, fieles a nuestros cónyuges. Jesús murió por nosotros para que podamos decir la verdad, en vez de hacer trampa y dar lugar a la simulación y a la hipocresía. Jesús murió por nosotros, hermanos. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros pudiéramos ser agradecidos. En lugar de ser personas malhumoradas, exigentes. Jesús murió por nosotros para hacernos generosos. Generosos con nuestro dinero, generosos con nuestros recursos, en vez de ser egoístas, avaros, indiferentes ante las necesidades de los demás. El Señor murió por nosotros para librarnos de la pereza. Escucha, yo no estoy dando una palabra de exhortación para que dejes de ser perezoso. Si la estás escuchando así, bueno, está bien. Tiene su lugar una palabra de exhortación para dejar que seas perezoso. Pero yo no estoy dando una palabra de exhortación para decir no seas perezoso. Yo estoy diciendo que Jesús murió por ti para hacerte una persona diligente. Es una buena noticia, no es un mandamiento. Estoy dando noticias. Estoy dando buenas nuevas. Iglesia del Señor, Jesús ha muerto por ti. Ha llevado sobre su cuerpo en el madero tus pecados para librarte de la pereza, para darte la capacidad de ser un trabajador esforzado y honrado. Cristo murió por mí, hermano. Por lo tanto, puedo mirar a las mujeres como mujeres y no como cuerpos sin nombre con los que construir fantasías. Puedo alegrarme, porque Cristo ha muerto por mí, puedo alegrarme al ver la prosperidad de mi vecino sin llenarme de envidia. Puedo celebrar sus éxitos. No tengo necesidad de ser el más inteligente. No tengo necesidad de ser el preferido de otro, ni el que tiene los hijos más obedientes, ni la esposa más elegante. No tengo necesidad de tener el ministerio más grande, ni más influyente. Porque Cristo ha muerto por mí. Puedo dejar los vicios, puedo dejar puedes dejar de fumar, puedes ser moderado, puedo ser moderado en el comer, en lugar de ser un glotón. Puedo ejercer una piadosa mayordomía de mi cuerpo. Puedo vivir un noviazgo, el que esté viviendo un noviazgo. Puedes vivir un noviazgo pleno, feliz, emocionante, dejando la relación sexual para cuando la relación sexual toca. Como la bendita forma de sellar la boda, de confirmar la boda, de expresar y de celebrar el pacto. Cristo ha muerto por mí y puedo vencer el miedo al que dirán. Puedo escapar de la adicción al móvil, a los halagos, a las pastillas. Puedo perdonar traiciones. Puedo pasar por alto insultos. Puedo renunciar a la venganza. Puedo bendecir a los que me maldicen. Puedo cuidar de la reputación de los demás sin despellejarlos, sin criticar, sin chismear contra ellos. Puedo vivir en medio de una cultura pornográfica sin dejarme el alma buceando por esa ciénaga. Hermano, Cristo ha muerto por nosotros. Podemos ser amables en el tráfico. Podemos ser honrados en nuestros negocios. Podemos ser diligentes en nuestros estudios. Podemos. Cristo ha muerto por nosotros. Ya no hay culpa y ya no hay castigo. Pero además, Cristo ha muerto por nosotros. Y por tanto el pecado ya no tiene puesto su pie sobre nuestro cuello. Ahora soy yo el que puede mandar. Escucha lo que dice el Espíritu Santo por la pluma del apóstol Pablo. Romanos 5:17. Si por la transgresión de uno, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los que reciben la abundancia de la gracia y los que reciben la abundancia del don de la justicia, es decir, los cristianos, es decir, cualquier cristiano, como una persona agraciada por Dios, reinará en vida. Reinarán en vida, reinarán en vida. Yo sé que hay personas dentro de las iglesias que solamente quieren perdón y cielo.
perdón y cielo. Eso es lo único que quiero. La noticia de que pueden vivir libres del chisme, o de la codicia, o de la pornografía, no les hace bailar. Porque en el fondo les gusta el chisme. A muchos les basta con poder decir, yo soy pecador, como todo, como todo. Todos somos, o no, o tú eres perfecto. Yo soy pecador como todos, pero Cristo me perdona y me promete la gloria. Mis vicios me pueden, pero bueno, estamos en la gracia, estamos bajo la gracia. Aquí todos pecamos y el Señor nos quiere. Suena evangélico, ¿no, Pedro? Suena evangélico. Estamos bajo la gracia. Soy pecador. Difícilmente discutir alguna de esas frases. Suena evangélico. Pero yo te hago esta pregunta. Si tú eres de los que hablan así, yo te hago esta pregunta. ¿Estás reinando? ¿Estás reinando en vida? ¿Tú estás reinando en vida? ¿Tú le estás dando muerte a los deseos de la carne? ¿Tú estás aprendiendo a poner tu pie sobre el cuello de tus vicios? Porque estar bajo la gracia no es solamente saberse perdonado. Estar bajo la gracia es comenzar a reinar. Repito esa frase. Estar bajo la gracia no es solo saberse perdonado, es comenzar a reinar. No de un modo perfecto, no de un modo absoluto, de momento, pero sí comenzar a reinar. Romanos 6:14, palabra del Señor, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia, hermanos. El pecado ya no manda sobre vuestras vidas. Y un creyente recibe eso como una notición, eso es música, eso le hace bailar. Como digo, algunos no quieren oír de santidad, no quieren oír de obediencia porque no odian el pecado, aman, de hecho, la liviandad, aman el coqueteo con el mundo, la verbenita del pueblo, la fiesta mundana, el programita picante, los ambientes sensuales. ¿Qué puedo decir de estas personas? Y lo digo con todo respeto, no son cristianos. Hablan de la gracia, pero se trata de una gracia falsa, de juguete, de plástico, de cartón. Una gracia falsa, desfigurada, convertida en excusa para vivir pecando. Para vivir anticristo, contra Dios. Hermanos míos, no existe cristianismo verdadero donde no hay un anhelo creciente de santidad. Y un sincero rechazo del pecado. No puede haberlo. Un cristiano puede pecar, va a pecar, demasiado. Pero un cristiano verdadero tiene un anhelo creciente de santidad y un sincero rechazo del pecado. Si alguien puede vivir instalado en la mentira, en la fornicación, en el rencor, en el irrespeto a su esposa o a su esposo, no debería estar celebrando el perdón de sus pecados, debería empezar de nuevo, porque posiblemente no ha entendido bien cuál era la buena noticia. Por su gracia el Señor nos perdona, pone a nuestra cuenta el mérito, la justicia de Cristo, nos regala la gloria, pero también por su gracia el Señor nos da una nueva mente. Escribe en nuestros corazones su ley. Llena nuestra alma de nuevos afectos y nos conduce en línea recta hacia la santidad. Esa es la verdadera gracia. Mira, escucha el razonamiento de Pablo, Romanos 8. Mas vosotros, 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En otras palabras, si es que soy cristiano. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no es de Él, no es cristiano. Dicho de otra manera, hermano, si vivís en la carne, no sois cristiano. ¿Por qué? Porque el Espíritu se impone. El Espíritu se impone. Los que son de Cristo, hermanos, tienen hambre y sed de justicia. Suspiran por la santidad personal. Y cuando el pecado se agita en ellos, y cuando nos enredamos en el pecado,
y el pecado nos engaña y nos hace caer, el cristiano llora, y llora amargamente. ¿Y luego qué hace después de llorar? Se levanta para reinar. El cristiano peca, sí, pero no vive pecando, no vive en pecado. Tropieza, sí, pero no se queda en el suelo. Se levanta, y no se levanta del barro del pecado para evitar el infierno. No se levanta, se levanta del barro del pecado para no perderle el paso al Señor. Porque quiere comunión, porque quiere conversación, porque quiere cercanía, porque quiere crecer, seguir creciendo en amistad. El cristiano verdadero anhela que llegue el día en que se nos dé, como dice el libro de Apocalipsis, esa figura me encanta, ¿no? Esa piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo, el cual ninguno lo conoce, sino aquel que lo recibe y, por supuesto, aquel que lo da. Cuando en la Biblia Dios le cambia el nombre a alguien, ¿no? Indica una especie de transformación del carácter, transformación incluso o una vocación o un llamamiento muy especial, ¿no? Ese nombre nuevo será como el redondear la santificación. Y entonces seremos semejantes a Él. Y porque somos semejantes a Él, habrá confidencia, comunicación, cercanía. Cuanta más semejanza, más intimidad. Yo riego las plantas, pero no converso con ellas. Hay gente que conversa. Está bien. No me voy a meter ahí. Pero oye, el día que estás muy cargado, tú no le cuentas tu problema a la bugambilla, ¿no? Porque hay mucha desemejanza, hay mucha distancia entre la bugambilla y tú, no te entiende. Aquellos que tienen bugambillas, pero también tienen un perrito, reconocerán que el perrito tiene como más conexión, ¿no? Y cuando viene, se te arrima y te pone el hociquito en la rodilla, sientes mucha más cercanía con el perrito que con la flor, ¿no? Pero todavía, cuando estás en uno de estos días chungos, tampoco le abres tu corazón al perrito, te mira así con los ojitos. Parece que entiende, pero tú sabes que no, está en otro universo, es un perro, no hay tanta semejanza. Pero si por alguna razón ese perro pudiera recibir por un instante un alma humana, entonces sí, entonces podría reír contigo, podría llorar contigo. Y nosotros queremos ser completamente santificados, porque ser completamente santificados es ser conformados a la misma imagen de Cristo. Y la comunión que ahora experimentamos y disfrutamos con el Señor Jesús, entonces será elevada hasta un lugar que ni siquiera somos capaces de imaginar. Santas confidencias, conexión total, comunión preciosa, intimísima entre el Señor y nosotros, sin sombra, sin problemas, sin estorbos, que siempre de esta parte de la eternidad son de nuestra parte. Entonces, ¿qué hizo Cristo, hermano? Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para obtener el perdón de nuestros pecados, de modo que Dios pudiera darnos el beso de paz. Sí, pero también, en segundo lugar, para quebrar el dominio del pecado y para darnos el derecho y el poder de vivir como Dios manda, conforme a la justicia. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo, no solamente para declararnos justos, sino para hacernos justos. No solamente para atribuirnos justicia, sino para infundirnos justicia. No solamente para perdonarnos, sino para hacernos buenos. Cuando Damaris era chiquita y yo le decía algo que la contrariaba, no, te tienes que acostar ya, o cualquier cosa, no, ahora no recuerdo. A veces se molestaba conmigo, arrugaba el morro y me decía, eres malo. Eres malo. Y yo le decía, al principio le decía, sí, pero Dios me quiere. Dios me quiere mucho. Sí, pero Dios me quiere mucho. Luego cambié porque uno va creciendo en teología, ¿no? Entonces
eres malo. Digo, pero el Señor me está haciendo bueno. Estoy siendo conformado a la imagen de Cristo. Ahora bien, ¿cómo es posible que alguien que ha sido vendido al pecado como esclavo y que está bajo la autoridad del pecado, cómo es posible que estando bajo ese yugo, en cadenas, en una jaula, pueda escapar? ¿Cómo alguien puede escapar del dominio del pecado? Nuestro texto también lo dice, muriendo. Escucha de nuevo el texto. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Estando muertos a los pecados. Y aquí nos adentramos en una verdad vital. Yo creo que aparte del mismo ser de Dios, en la gran doctrina del Nuevo Testamento. En un sentido, hermano, Jesús murió para que tú no murieras. Pero en otro sentido, Jesús murió para que tú murieras. Jesús murió por ti para que tú y yo no muriéramos eternamente separados de Dios en el infierno. Pero al mismo tiempo, Jesús murió para que en Él, vinculado a Él, nuestro viejo hombre muriera. Y Dios mismo, Dios Padre, establece una unión tal entre Cristo y los creyentes que Dios puede contar la muerte de Cristo como nuestra propia muerte. Cuando Cristo murió, esto es vital. Y yo espero que mientras yo intento explicarlo lo mejor que sé, desde este lugar el Señor se pase en medio de esta congregación y también en mi corazón y nos siga dando ojos para ver y acreciente, fortifique nuestra fe y nos prepare para reinar. Y realmente estoy esperando que hoy, por ese poder creativo que hablaba Pedro de la palabra de Dios, seamos investidos de poder desde lo alto para vencer pecados que quizá nos han tenido sujetos durante demasiado tiempo. Cuando Cristo murió, Dios contó al viejo yo pecador como muerto con Él. Cuando Cristo fue sepultado, nuestro viejo hombre, ese hombre carnal, ese esclavo del pecado, fue sepultado también. Hermanos, un amo se enseñorea de sus esclavos, de sus sirvientes, mientras los sirvientes están vivos. Si se les muere ya no puede reclamarles nada, ya no puede disponer de ellos, los puede amenazar, les puede enseñar el látigo, pero están muertos, ya se le escaparon. Eso es exactamente lo que nosotros expresamos en el bautismo. Bajo la tumba líquida del bautismo, simbolizamos lo que realmente ha ocurrido en el mundo espiritual. Hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. En otras palabras, el esclavo que yo era es historia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Estoy muerto y enterrado. Mis antiguos amos pueden gritarme, amenazarme, lanzarme maldiciones, enseñarme los dientes, enseñarme el látigo. Soy un cadáver, ya no les pertenezco. Pero hay más. Supongo que aquí en Granada lo hacéis como en Córdoba y como en todo lugar. Cuando bautizamos a alguien, lo sacamos del agua, no lo dejamos dentro, ¿no? La persona es sumergida, pero enseguida es alzada, resurge. Ese es uno de los gestos, esa es una de las estampas, de las imágenes más impactantes, más emocionantes, más preciosas que uno puede ver en el planeta Tierra hoy en día. Cuando el cuerpo resurge, cuando el pastor o las personas que están allí pues sirviendo tiran para arriba y sale del sepulcro, de la tumba líquida. Ahí en ese gesto estamos expresando que cuando el Señor Jesús venció a la muerte y salió de las entrañas de la tierra, los suyos también iban ligados a Él. Reciben el soplo de la nueva vida, son gente revivida. El cristiano es una persona resucitada. Cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Cristo fue sepultado, yo fui sepultado. Cuando Cristo ascendió, se levantó triunfante de la muerte, yo resucité también. Pero hay más, cuando Cristo ascendió a los cielos,
también nos hizo partícipes de su triunfo. Escucha a Pablo ahora escribiendo a los Efesios, dice, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Siempre pongo este ejemplo, supongo que lo he puesto aquí más de una vez. Pero cuando un corredor se lanza su cabeza hacia adelante para cruzar en primer lugar la meta, cuando su cabeza o su pecho atraviesa la meta, el talón todavía está muy atrás. Pero aunque el talón todavía no ha rebasado la línea de meta, ya participa de la victoria, ¿sí o no? Pues Cristo, nuestra cabeza, ya ha cruzado la meta. Y porque Él está sentado en los lugares celestiales, a la diestra del Padre, nosotros ya participamos de eso. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Todavía no hemos cruzado la meta, pero ya hemos ganado. ¿Por qué? Porque estamos vinculados, porque estamos en Cristo. Como el talón está en la cabeza, en el cuerpo. Por la fe, hermanos, tenemos entrada a esta tierra bendita llamada en Cristo. Y en esa tierra llamada en Cristo, todo es nuevo, todo es nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, todo es nuevo. Las cosas viejas, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. He muerto al pasado de la esclavitud y por el milagro de la regeneración tengo una nueva mente. Mis amores han sido reconfigurados y ahora Cristo es mi norte. Y hay más, y hay más. Soy puesto bajo el imperio de un nuevo amo. Escúchalo otra vez. Vosotros erais como ovejas descarriadas. Termina diciendo el apóstol Pedro en el versículo 25 de nuestro texto. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo. Esa palabra episcopos, obispo, significa guardián, el que ve, el que atalaya, el que hace la ronda, el protector. Habéis vuelto al pastor y al protector, al guardián de vuestras almas. Y ese pastor y guardián de nuestras almas no está allí en algún lugar distante, sino que ha hecho morada en nosotros. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. La noche que Jesús fue entregado, le dijo a sus discípulos, yo rogaré al Padre y os dará otro ayudador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En otras palabras, me voy pero no os dejo. Me marcho pero vendré. Ahora, aquí yo soy vuestro pastor. Aquí yo soy vuestro guardián. Y yo estoy con vosotros haciendo la ronda y estoy aquí guiando y fortaleciendo y corrigiéndoos y consolándoos y protegiéndoos. Pero cuando me vaya no os vais a quedar sin pastor guardián. Porque el Espíritu será uno como yo, que ocupará mi lugar y que hará mi trabajo. Y cuando Él venga yo estaré. Cuando Él venga yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como pastor, ¿qué es un pastor? Alimenta, nutre, guía, protege. Como pastor os guiaré por sendas de justicia, como dice David, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me preparas una mesa en la cara de mis enemigos. Me preparas, pones un banquete en la cara de mis enemigos. Unges mi cabeza con perfume, me llenas la copa hasta arriba. Y como guardián y protector voy a vigilar vuestro campamento como un gigante poderoso. Hermanos, los restos del pecado aún se agitan en nosotros. La carne lucha ferozmente contra el espíritu. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Pero ya no manda, la carne no manda. Ahora Jesús es el emperador. El pecado me exige que viva como antes, como solía vivir.
El pecado te exige que cedas a tus antiguas pasiones, que te enfurezcas, que grites, que golpees cosas, que amenaces, que intimides, El pecado te exige que busques tu propio interés, que te victimices, que manipules, que te quejes, que te aísles, que te vengues. Pero debemos ponernos en pie y decirle, y decirnos a nosotros mismos, el pecado ya no es mi amo. El pecado no se enseñoreará más sobre mí. Morí en la muerte de Cristo. Cuando Cristo reventó el sepulcro, me llevaba atado a sus lomos. Mi nombre es resurrección. Mi nombre es resurrección, Anastasio. Es lo que significa, ¿no? Soy un hombre salido de la tumba. Este sería una buena cosita para decirnos antes del desayuno, antes de quitarnos las legañas, ¿no? Te levantas por la mañana y dices, mi nombre es resurrección. Soy un hombre salido de la tumba. Tengo un nuevo amo. El pecado, el antiguo hombre quiere tirar al monte, como las cabras. Pero yo tengo un nuevo amo que me ordena que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, que se quite de mí toda amargura, enojo, ira, gritería, malicia, que yo sea benigno, que sea misericordioso, que sea perdonador, que hable para edificar. Y mira, hermano, el Señor no solamente nos da mandamientos, el Señor no solamente nos dice perdona, sino que el Señor nos suministra el poder para hacerlo. ¿Cómo? Viviendo en nosotros. Como dice una canción que cantábamos hace mucho tiempo, el victorioso vive en mí. En una ocasión estaba predicando sobre el perdón y alguien me interrumpió, no me suele pasar, ¿no? Pero en ese momento se ve que alguien estaba siendo apelado por el mensaje y estaba siendo demasiado fuerte, intenso por una experiencia que había tenido. Y entonces levantó la mano y sin esperar a que le diera permiso, le dijo, pero, si a tu... Y no recuerdo exactamente lo que dijo, no sé si a tu mujer o si a tu hija le hicieran o no sé cuánto. ¿Tú perdonarías? Guardé silencio, porque es una pregunta seria, porque hay historias muy oscuras. Guardé silencio un momento, oré mentalmente y entonces le dije, sí. Pero no digo esto porque confíe en mi capacidad de seguir al Señor, sino porque confío en su capacidad de guiarme. No confío en ser un buen seguidor, pero sí sé que Él es un buen líder. Porque Él no solamente me da un mandamiento de perdonar, Él vive en mí, mora en mí, ha puesto su espíritu en mí, ha escrito su ley en mi corazón. Jesucristo llevó en su cuerpo sobre el madero mis pecados para que yo pueda perdonar, para que yo pueda vivir a la justicia. Vivo bajo una nueva fuerza reguladora. El apóstol Pablo lo dijo así en Romanos 8 de nuevo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, lo voy a decir con otras palabras, en esta tierra bendita llamada en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida, así llama Pablo en este pasaje al Espíritu Santo, el Espíritu de vida, precioso nombre. En esta tierra llamada en Cristo Jesús, donde he sido colocado, el Espíritu Santo o el Espíritu de vida, la acción poderosa, constante y efectiva del Espíritu Santo en mi corazón me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si tú echas un trozo de hierro, al agua, ¿qué ocurre? Se hunde. ¿Por qué? Porque en este planeta Tierra opera una fuerza que se conoce como la ley de la gravedad. No me pidáis detalles, yo soy de letras completamente, pero esto me lo miré en internet. Entonces, ¿por qué un barco de hierro de miles de toneladas puede flotar en el agua? Por el principio de Arquímedes. Porque hay dos fuerzas actuando ahí.
Por una parte, la ley de la gravedad, que se lleva el hierro para el centro de la Tierra. Por otra, el empuje hidrostático. Y los ingenieros navales son los que tienen que hacer los cálculos. Y tienen que asegurarse que el empuje hidrostático es más grande que la fuerza de la gravedad. Pues bien, hermanos, en la vida cristiana, el Espíritu Santo ha venido para imponerse, para imponer su ley. Si no se impone, no es el Espíritu Santo. ¿Se entiende eso? Si no se impone, a lo mejor es un sentimiento, una especie de entusiasmo, un brío psicológico, pero no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el emperador divino. El Espíritu Santo es el Señor. El Señor es el Espíritu. El Espíritu es el jefe. El Espíritu es el capitán. Y allí donde está el Espíritu del Señor, el barco flota. Sí, a veces le entra agua encubierta, pero flota. Porque el Espíritu Santo ejerce una influencia constante y efectiva que me capacita para aplastar el poder del pecado. No para andar de manera impecable, pero sí para levantarme de nuevo y seguir reinando y andar en santidad por el camino de los mandamientos de Dios con alegría. Bajo el liderazgo del Espíritu Santo, de manera progresiva, pero de manera inexorable. Me gustaría que fuera más rápido, pero de manera inexorable, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, se irá forjando en nosotros el carácter santo de nuestro Señor. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Eso es gracia. Gracia es perdón, amén, amén. Ya no hay culpa, no hay castigo. Gracia también es poder. Poder para vivir como Dios manda. Para vivir a la justicia. Así que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Dos cosas. Para reconciliarnos con Dios y para poner fin al dominio del pecado y hacernos libres para vivir a la justicia. ¿Y cómo? Bueno, abrazando en fe la muerte y la resurrección de Cristo como mi muerte y como mi resurrección, mi entrada a una nueva vida. En Cristo puedo. En Cristo tengo la potestad para reinar, porque en virtud del nuevo nacimiento y en virtud de la morada del Dios Trinidad, de Dios Padre y del pastor y guardián de nuestra alma, por el Espíritu, puedo caminar en la senda estrecha del discipulado hacia la patria del cielo. Por tanto, hermanos, y me acerco al final, como manda el Espíritu por medio del apóstol Pablo, consideraos muertos al pecado. Un título para este mensaje podría ser Date por muerto. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, de nuevo en Cristo, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Un poquito más adelante dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, como Anastasio. Presentaos como Anastasio. Escríbetelo en la frente si hace falta, en el frigorífico, en el espejo. Soy una persona revivida, soy una persona resurgida de la tumba, soy una nueva criatura. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, repito, no es un mandamiento, es una verdad. Los mandamientos se obedecen, la verdad se cree. Cree. El pecado no se enseñoreará sobre vosotros. Cree. Cree. Aprópiate por la fe. Es una promesa para el pueblo de Dios. Cree. Cree. No, pero primero tendré que adecentarme. No, primero tienes que creer. Aprópiate de la verdad del Evangelio. Y entonces te darás cuenta que caminas sin cansarte y corres sin fatigarte
y puedes experimentar nuevas victorias sobre el pecado. ¿Has oído hablar de Zacarías Tyndall? Es posible que os haya hablado en alguna ocasión de él. Era un negro imponente, parecía un príncipe. Nació como esclavo en Alabama. Sus padres y sus abuelos habían servido en esa misma plantación. Él nunca conoció a su abuelo. Había muerto de una manera, su abuelo, de una manera brutal. La gente de allí, los blancos, le habían hecho beber hasta emborracharlo y luego lo habían lanzado al río sabiendo que no sabía nadar. Y así murió. Y Zacarías Tyndall vivía ahí en esa plantación, su mujer, sus niños, y lo que más dolor le causaba es ver cómo los chiquillos, los niños de sus amos, se burlaban y a veces abusaban de sus propios hijos. Por eso cuando el 1 de enero de 1863 entró en vigor la Proclamación de Emancipación de los Estados Unidos, por la que se declaraba la abolición de la esclavitud y se les daba permiso a los esclavos de salir como hombres libres, él tomó a su esposa, tomó a sus niños y salió sin mirar atrás. Sin embargo, días después, en la ciudad, mientras compraba algo de pan, dentro de una tienda vio entrar a su antiguo amo y empezó a temblar. Y el amo se acercó a él para ordenarle que le saludara, que le hiciera una reverencia simplemente para burlarse, para reírse, para demostrarle su superioridad. Pero Zacarías al principio se mantuvo firme, se resistió. Pero al ver que su antiguo amo lo agarraba del pecho y lo amenazaba, entonces Zacarías se orinó en los pantalones. Y hizo un ademán de quitarse el sombrero para hacerle la reverencia, cuando de repente alguien que estaba allí mirando la escena se acercó y le dijo al oído: no lo hagas, eres un hombre libre, eres un hombre libre. Recuerda, eres un hombre libre. La historia esta de Zacarías Tyndall es ficticia. Me la he inventado, vamos. Sin embargo, no es una historia difícil de imaginar. Seguramente, no es nada original, seguramente se dieron escenas de este tipo demasiadas veces. Pero con esto en mente, y esta es la recta final del mensaje, ¿qué le aconsejarías a Zacarías para aprender a vivir su nueva vida? ¿Qué le dirías? Si tú hubieras asistido a una escena tan humillante, tan dolorosa, si tú pudieras luego juntarte con este hombre, con Zacarías, ¿qué le dirías? Posiblemente le diríamos algo así: mira, Zacarías, mira, te aconsejo que cada mañana, que cada noche, tú te leas la Declaración de Emancipación de los Estados Unidos, que apréndete alguno de sus párrafos, para que cuando venga otra situación como esta, cuando algún hombre despiadado, desalmado te quiera humillar de esa forma, tú rápidamente le sacas la ley y se la pone en la cara. Apréndetela, familiarízate con los párrafos, apropiate del contenido. Y una cosa, escucha, dite a ti mismo, por el amor de Dios, dite a ti mismo: el esclavo que yo era es historia. Estoy en una nueva condición. Cambia el chip, Zacarías. Dite a ti mismo que eres un hombre libre. Y luego, ya en la calle, en las tiendas, cuando vayas, cuando vengas, niégate a someterte a los caprichos de tus antiguos señores. Ante cualquier reclamo que ellos hagan, tú di con calma y con mucha dignidad: no serviré. Declárate insumiso. Y luego otra cosa, Zacarías, mira, aprende a vivir como un hombre libre. Entra, sal, come, juega, trabaja. Yo sé que hay cosas que en tu vida has hecho. Tú naciste en una plantación de esclavos, has vivido en una plantación de esclavos. Todo lo que tu padre te contó y todo lo que tu abuelo te contaron de tu abuelo eran cosas de esclavos. Pero fíjate, la gente libre, haz lo que la gente libre hace. Lleva a tus niños al columpio. Compra las cosas y oye, júntate con gente que nunca ha sido esclavo. Júntate con gente, es que hasta tu manera de sentarte, tu manera de andar, tu manera de mirar, tu manera de saludar, tu manera de poner la cabeza, de inclinar la cabeza, todo, pareces un esclavo todavía, pero ya no eres esclavo. Júntate con alguien que nunca haya sido esclavo.
Imítalo, siéntate como ellos, habla como ellos, usa el tono de voz de ellos, aprende a vivir como un hombre libre. Le diríamos algo así, ¿no? Vístete como ellos. Pues hermanos, ese es el consejo que el Señor nos da. Lee, medita, aprópiate de la declaración de emancipación del Evangelio. Familiarízate con sus párrafos. Mete este libro en tus entrañas, en tus huesos, porque si no te vas a hacer pipí en los pantalones cuando mañana te llegue la tentación, porque el enemigo viene como un río, como una inundación. Hermano, considérate muerto. Considérate muerto, considérate muerto. Sí, estamos rotos, eso lo sabemos, estamos rotos. Estamos rotos. Todavía estamos llenos de pecado, restos de pecado por todas partes, pero no somos sabandija. No somos alpargata. No somos perversos pecadores. No, ese no es el lenguaje del Nuevo Testamento. No lo es. No lo es. Ese no es el lenguaje del Nuevo Testamento. Somos santos que pecan. Somos santos que pecan. Somos santos que pecan. Yo soy un santo. Es más, me atrevo a decir esto, y es posible que a veces nosotros los evangélicos, con miras a exaltar, a ponderar la gracia de Dios, y hacemos bien en eso, en ponderar la gracia de Dios, hemos podido caer en un extremo, lo que yo considero un extremo. El corazón es, ¿cómo dice? Engañoso y perverso. El mío no. El de antes. Pero el Señor quitó el corazón engañoso y perverso. Implantó un nuevo corazón. ¿Sí o no? La Biblia no dice que Dios me colocó un nuevo corazón al lado del otro. La Biblia dice que el corazón malo de incredulidad, el corazón malo de incredulidad, el corazón, claro, lo que pasa es que en nuestra experiencia, los restos de pecado que están por todas partes, entonces nos identificamos con eso, que nuestro corazón es engañoso. Y somos engañados. Pero teológicamente hablando, hermano, un corazón malo, un corazón incrédulo, un corazón perverso, un corazón engañoso, un corazón que no se alinea, en ese sentido es engañoso, es un corazón no renacido. O sea, de alguien no renacido. El Señor quita el corazón ese. Eso está en el meollo de la salvación. Dios arranca el corazón malo de incredulidad, el corazón engañoso y perverso, implanta la mente de Cristo. Vosotros tenéis la mente de Cristo. Vosotros tenéis un nuevo corazón. Eso está en el tuétano de las promesas del nuevo pacto, ¿sí o no? Estoy lleno de los restos de pecado. Pero mira, hace poco prediqué en Córdoba. Permíteme un minutito más. Un minutito más de lo que iba a consumir. Sí, voy. Hablando de la resurrección de Lázaro. Y yo sé que vosotros también estáis en Juan. Vosotros vais por delante. Lo hice aposta. Me esperé a que Pedro empezara y luego me copio. No me copio, pero sí me inspira y me ayuda. Yo le pregunté a los hermanos, 5 minutos antes, cuando Jesús dijo quitar la piedra, ¿no? Iba a resucitar a Lázaro. Y le dijeron, no, apesta. Señor, apesta. Y es de ya, es de 4 días, ¿no? 5 minutos antes de que Jesús resucitara a Lázaro, ¿de dónde venía la peste? Del cuerpo en descomposición de Lázaro, ¿no? Vale. Cuando Jesús gritó,
Lázaro, ven fuera. Y entonces Lázaro recuperó la vida. 15 segundos después de que Lázaro revivió, ¿apestaba o no apestaba? Seguramente seguía apestando igual. Todo el sepulcro apestaba. ¿Pero de dónde venía la peste? De las vendas y del sudario y del ambiente que había sido ya... ¿Te das cuenta del cambio que ha habido? Si tú te arrimas y pasas conmigo bastante tiempo, apesta un poco. De cuando en cuando te va a venir un tufo. Es de las vendas. Es del viejo hombre. El viejo hombre, las vendas que están tan pegadas, que parecen una segunda piel. Pero no soy yo. Yo he sido renovado, yo he sido sanado, yo he sido revivido. Mi nombre es resurrección. Amén. Entonces considérate muerto, considérate un santo. Estamos rotos, estamos llenos de restos de pecado, sí, pero soy un santo. Tengo la mente de Cristo, tengo un nuevo corazón, tengo un corazón conforme al corazón de Dios. Es lo mismo que decir tengo la mente de Cristo. Y luego, dile al diablo, dile a la carne y dile al mundo, no serviré, no serviré. Y luego compórtate como un rey. Camina con los reyes. Camina con el pueblo del Señor. Mira a otros hermanos que quizás son más maduros que el Señor, que llevan más años que tú caminando con Cristo, que han recibido la gracia de vencer en batalla, han matado al oso y al león, incluso han vencido a varios Goliat ya a estas alturas. Camina con ellos, imítalos, mira cómo lo hacen, mira cómo oran, mira cómo hablan, mira cómo perdonan, mira cómo crían a sus hijos. Júntate con ellos, camina con el pueblo del Señor. Métete adentro, no te aísles. Aprende a vivir en libertad, rodeándote de personas que sí, que tienen muchos defectos, muchísimos defectos, pero que están aprendiendo también y que quizás te llevan algunos kilómetros de ventaja. Y por último, ofrécete a Dios, instante tras instante, como un hombre resucitado, como un hombre resurgido de la tumba. Levántate por las mañanas, mañana mismo, ¿no? Mañana mismo. Te levantas, apúntatelo, ponte la alarma, para que no se te olvide, ¿no? Te pones la alarma, no sé a qué hora te levantas, a las 7, digamos, ¿no? Te pone Anastasio, y entonces eso te recuerda, ¿no? O date por muerto, o alguna cosa así, ¿no? Pero quizás Anastasio es mejor porque implica las dos cosas y tiene un mensaje un poquito más positivo, ¿no? Y entonces tú di, soy un hombre resucitado. El esclavo que yo era es historia. Y ahora rinde, como dice Pablo, tus miembros como instrumentos de justicia. Incluso si te ayuda, puedes ponerte las manos. Señor, aquí están mis ojos. Mis ojos, instrumentos de justicia. Estos ojos que sirvieron al pecado, que han mirado cosas sucias. Estos ojos vagabundos, estos ojos codiciosos. Señor, los rindo a ti como instrumento de justicia. Señor, mis labios. Aquí está mi boca. Señor, perdona. Con esta boca que tú has hecho para bendecir a Dios, bendecir a mi prójimo. Señor, a veces he llenado el ambiente, he maleado el ambiente de casa. Con mis quejas o con mis resoplidos, con lo que sea. Pero Señor, mi nombre es resurrección. Y yo te rindo este día mis labios. Y que toda palabra sea sazonada con sal, vaya cargada de gracia. Señor, aquí están mis manos. Señor, aquí están mis pies. Señor, aquí está mi vientre. Señor, permite que con mi vientre yo también te adore, ¿no? Señor, todo mi cuerpo, presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia, tu imaginación, tus emociones, tus facultades intelectuales, tu masculinidad, tu feminidad, ofréndate a Dios. Hemos cantado antes, no sé si fue la segunda canción, Él pagó por mí, su perdón me dio. El pecado ya no me puede atar. ¿Ves?
están las dos ideas. Su perdón me dio, sí, justificación. Pero también santificación. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en Él. Libre en verdad. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el Evangelio. Es tu milagro, es tu conquista, es tu obra. Tú lo has hecho bien. Tú lo has hecho bien. Nos gozamos, Señor. Cuando tú gritaste como un campeón, consumado es desde la cruz, Señor. Señor, realmente lo consumaste. Señor, realmente lo hiciste, lo hiciste. Danos fe. Danos, Señor, entendimiento y viviremos. Danos entendimiento. Danos una fe audaz para apropiarnos de esta verdad y permítenos ver victorias grandes en estos días que están por delante. Señor, si alguien está aquí caído, luchando con la condenación, recuérdale, Señor, la verdad de tu perdón. Pero, Señor, llévanos más allá. Llévanos más allá. Danos, Señor, fe para andar, Dios mío, en obediencia, conforme a tu justicia, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, hermano.